Evangelio de hoy, segundo martes de Cuaresma. Primera lectura. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños, porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Lo que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Eres acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Y las gracias me da ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Los fariseos dicen una cosa y hacen otra. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Un saludo a ustedes, hermanos en Jesús, que escuchan el Evangelio de hoy en el canal Grazia TV. Hoy es el segundo martes de Cuaresma, y Dios nos muestra algunos malos ejemplos para buscar que evitemos actuar de esa forma, dándonos también una invitación a la conversión. En la primera lectura del libro del profeta Isaías, nos podría parecer que Dios habla por boca del profeta a los príncipes y al pueblo de aquellas ciudades, tan famosas por sus pecados, Sodoma y Gomorra. Sin embargo, al leer unos versículos antes en el mismo capítulo, notamos que en realidad se refiere con esos términos a Judá y Jerusalén. Judá era la tribu de Israel que estaba en la ciudad de Jerusalén, de la que procedía David. Al llamar Sodoma y Gomorra a Judá y Jerusalén,
se evocan los pecados de las primeras ciudades, adjudicándolos también a Judá y Jerusalén. Esos pecados eran muy grandes. En el episodio bíblico, en Génesis 17, destaca mucho el tema de la depravación sexual de aquellos habitantes. Sin embargo, en otros pasajes se ve que cometían también otros pecados. Se menciona asesinatos, agravios, abandono de huérfanos y viudas, sobornos, presumir de los pecados en vez de esconderlos, adulterios, mentiras, apoyar a la gente mala para que ninguno se convirtiera de su maldad, soberbia, gula, ocio. Pues bien, Dios se dirige a Judá y Jerusalén, llamándoles de esta forma tan fuerte, para ver si con ello consigue que se conviertan. Lávense y purifíquense, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Y también les dice, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve, pero si se obstinan, la espada los devorará. Vemos que Dios desea la conversión de los hombres, hasta de los más malos. Si a veces nos sentimos muy mal por algún pecado, podemos pensar en estas palabras de esperanza. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Dios, que todo lo puede, es capaz de limpiar perfectamente nuestras almas, y se nos recuerdan las obras de misericordia para lograr esa pureza, al decir, por ejemplo, auxilien al oprimido. Por otra parte, en el Evangelio, escuchamos a Jesús dando muy fuertes reclamos a los fariseos y pidiendo a los cristianos que no nos comportemos igual. Lo que Jesús critica en ellos, podemos entenderlo para las autoridades religiosas, como en el caso del Evangelio, pero también podemos trasladarlo hacia cualquier autoridad, sean los padres sobre los hijos, los maestros sobre los estudiantes, los jefes sobre los empleados, los hermanos mayores sobre los menores incluso, o los políticos sobre el pueblo. Jesús dijo, ponen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. En el caso de los políticos, podemos recordar cuando dicen que la economía va mal y aumentan los impuestos de toda la población, mientras que se dejan sus salarios y prestaciones muy altos, o incluso los incrementan. O en el caso de cada uno de nosotros, si dejamos que la gente que nos rodea haga el trabajo pesado, sustituyéndonos a nosotros en lo que nosotros no hacemos. En vez de servir a los demás y ser felices de ese modo, nos podemos volver solamente una carga para los demás. ¿Qué diferencia, en cambio, cuando un jefe, padre de familia o un gobierno ponen el ejemplo, dicen a los demás lo que es necesario hacer, pero ellos se esfuerzan en apoyar y en hacer lo que les toca? No es que todos deban hacer todas las actividades, porque entonces no habría el beneficio del trabajo en equipo. Pero cuando esas autoridades verdaderamente trabajan y se esfuerzan por el bien del grupo, se convierten en autoridades muy valiosas y amadas. Hay incluso autoridades que se esfuerzan más que sus subordinados y que verdaderamente dan un excelente ejemplo, tal que si los que los obedecen eran flojos o desordenados, con el ejemplo del superior tienen un gran incentivo. No tienen excusa para no trabajar y van mejorando paulatinamente. Jesús recrimina también a los fariseos el que deseen ser saludados en frente de toda la gente, ostentar su autoridad y que les llamen maestros. De igual forma, donde quiera que nos desenvolvamos, debemos hacerlo con humildad. Hay que vencer nuestra tendencia a ostentar nuestro éxito o poder, no presumir lo que tenemos y evitar dejarnos llevar por la vanidad de los títulos que tengamos, o del poder que tengamos, o de nuestra popularidad en los círculos sociales. Quizá algunos pensemos, yo no tengo mucho que presumir, pero desde nuestro sitio, aunque sea muy bajo, siempre cabe la presunción o el mal uso de nuestra autoridad, pues hay gente que tiene trabajos poco envidiables y sin embargo desde ahí disfrutan poner dificultad a la gente que depende de ellos. Hoy en día, las redes sociales pueden volverse una oportunidad
de caer en la ostentación. Hay que ser prudentes y humildes. Es válido cuando deseamos compartir nuestra alegría con los seres queridos, por medio de alguna foto o texto. Pero si lo que queremos es ser bien vistos por los demás, demostrar nuestro poder o capacidad, o en el peor de los casos, causar envidia, podemos parecernos a los fariseos, solo que en versión contemporánea. A veces hay competencias de quién tiene más me gusta, o quién tiene más amigos o amigas, más ricos o de mejor apariencia, etc. También hay que tener en mente que mostrar cosas envidiables puede entristecer mucho a los que no tienen esas cosas, o simplemente sembrar en ellos un deseo exagerado de esos bienes y provocar que los busquen de manera desesperada. En cambio, podemos mostrar en las redes sociales todo lo que enriquezca a las demás personas y las haga sentir bien y estar conformes con lo que tienen. O por qué no, darle prudentemente un espacio a Dios en nuestras redes sociales para que los demás piensen por un momento en Él al ver nuestros mensajes. Hermanos, como siempre, les pedimos su apoyo poniendo me gusta, suscribiéndose, compartiendo este video y viendo los demás videos que subiremos diariamente. Dios les bendiga, hasta mañana.